Tener un buen pincel no te garantiza éxito en tu pintura, pero sí te garantiza saber que el pincel no tiene la culpa. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre los aspectos básicos de los pinceles, como por ejemplo su carga, cómo mantenerle la punta afilada, su mantenimiento y su limpieza. Dicho todo esto, dentro vídeo. Este vídeo es una actualización del primer vídeo que hice sobre pinceles y el cual va a ir más centrado a explicaros cómo son las cargas de pintura, dependiendo de la técnica, cómo vamos a hacerle un mantenimiento, cómo mantengo siempre la punta afilada del pincel y todas estas cuestiones que siempre me hacéis. No voy a entrar en detalle en las técnicas porque ya sobre las técnicas de pintura tenemos un vídeo en el canal sobre veladuras, en el canal de Patreon tengo un vídeo sobre perfilado en el cual explico en profundidad todo esto y de las distintas técnicas ya hay vídeos, así que voy a entrar sobre todo en el uso del pincel en cuanto a carga y mantener en la punta. Lo primero que os quiero comentar es qué pincel utilizamos. Realmente hay muchísimos pinceles en el mercado y tenéis que usar el que más se adapta a vosotros y más os guste. Yo utilizo este, es el que más me gusta, el que mejor me parece en relación calidad-precio, al que me he acostumbrado a pintar y el que yo mismo vendo en mi página web y lo vendo porque realmente me gusta. Quitando eso, realmente podéis utilizar el pincel que a vosotros más os guste, como he dicho, vais buscando entre marcas, lo que queráis, hasta que deis con la tecla y el pincel que más se adapta a vuestras necesidades. Dicho esto, sí que os recomiendo que os pilléis un buen pincel de pelo natural porque la carga de estos pinceles es bastante más buena que uno sintético. La punta también es bastante mejor. Y no os digo que no os compréis un pincel sintético. Simplemente os digo que los pinceles que están adaptados para miniatura de pelo natural suelen dar un rendimiento más alto que los sintéticos. Una vez que ya tenemos un pincel que nos gusta, ¿cómo tenemos que usarlo? Aquí está la clave. Tenemos que utilizar distintos tipos de carga de pintura dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. No voy a entrar tanto en las diluciones, voy a pasar por encimita porque ya de diluciones tenemos un vídeo en el canal, que ahí lo explico todo en bastante profundidad y podéis verlo. Pero sí que vamos a tratar el sentido de la carga y un poquito de dilución. Vamos a empezar por lo más básico, que es una capa base y cómo tenemos que aplicar una capa base decentemente. Hay varios errores que se cometen y que tenemos que intentar evitarlos a toda costa y vaya a ver el por qué. Uno de los primeros errores que podemos cometer a la hora de hacer una capa base es hacer una carga de pintura muy baja. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, aquí tenemos la pintura en dilución de capa base, diluida con un pelín de agua nada más, y por miedo a llenar toda la cerda del pincel, cogemos y un poquitico nada más en la punta del pincel o hasta la mitad. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a coger nuestro sujeto de prueba, que tenemos aquí la miniatura de Julius. Si vamos con el pincel con una carga muy baja de pintura, lo que va a pasar es que nuestra capa, como podéis ver, no es para nada uniforme y encima se va secando de momento y deja grumo. Deja grumo porque la pintura se seca muy rápido, ya que el pincel tiene muy poquita pintura y los pelos se abren. Además de esto, no mantiene la punta firme, fija. ¿Por qué? Porque no está suficientemente hidratado. Si yo sigo insistiendo, lo que va a pasar es que va dejando como unas líneas de grumo y la miniatura va a quedar rugosa. Es un fallo muy común, puesto que hay numerosos vídeos que te dicen que la pintura no puede llegar hasta la virola, porque si llega hasta la virola el pincel se termina estropeando antes. Esto realmente no es así siempre y cuando en nuestras sesiones de pintura cada rato aclaremos el pincel y lo limpiemos bien. Vamos a evitar que la pintura se seque aquí. El problema está cuando la pintura se seca aquí, no si llega. Entonces, si tenemos cuidado, vamos a conseguir alargarle bastante la vida al pincel. Y si encima lo cargamos bien, vamos a favorecer muchísimo la pintura. ¿Por qué? Mirad, si yo cojo con el mismo color, cargo bien el pincel, mi punta va a ser perfecta, ya que por la hidratación que tiene el pelo hace que se pegue uno con otro y que la punta sea totalmente perfecta. De esta forma yo voy a conseguir
una capa homogénea y que encima, cuando ésta seque, va a quedar totalmente lisa. Esta queda rugosa, ya que la pintura se seca muy rápido y al secarse es cuando deja grumo, pero aquí como está totalmente líquida, la pintura yo puedo aplicarla con mucha cantidad, fijaros que estoy poniendo mucha cantidad, pero cuando seque se autonivela y queda totalmente lisa. ¿Cuándo no debería tocarla? Cuando ya está empezando a secar no tengo que insistir, porque entonces cuando sale grumo. Pero si yo cojo una buena dilución de capa base y con una buena carga aplico a la miniatura, voy a conseguir que la capa quede lisa, porque estoy poniendo una cantidad que todavía está húmeda, por lo tanto no deja grumo. Además, la punta del pincel se mantiene totalmente firme, ya que por humedad los pelos están pegados unos con otros. Si cogemos demasiada carga en capa base, si ponemos demasiada pintura, vamos a perder puntas. Para solucionar esto, ¿qué hago yo? Lo que hago es este movimiento que es importantísimo cuando estamos pintando. Apoyo el pincel, lo podemos hacer sobre una servilleta. El problema de la servilleta es que absorbe mucha pintura y posiblemente nos quite demasiada carga. La piel está bastante bien para esto, ya que es relativamente impermeable y no absorbe tanta cantidad. Entonces, yo apoyo mi pincel y hacia atrás, empujo hacia atrás y lo giro con este movimiento. De esta forma le doy una punta perfecta y se mantiene. Se mantiene porque el pincel está muy cargado. Si no estuviera muy cargado no se mantiene. Con esto vais a notar que vais a poder pintar. Siempre me vais pintando en los directos o en los vídeos y me decís, ¿cómo aguantas tanto sin tener que recargar el pincel? Porque está muy cargado. Los pinceles de pelo natural absorben mucha pintura. Tenemos que aprovechar esa propiedad que tienen, que facilita mucho el trabajo de pintura y hace que la pintura no sea tan tediosa. Yo ahora puedo estar pintando en capa base durante mucho rato. Fijaos cómo puedo estar mucho rato, puedo pintar prácticamente toda la bota sin tener que volver a coger pintura, porque tengo una carga muy buena. Y eso que la pintura no está muy diluida, que cubre perfectamente, ya que es dilución capa base. Pero fijaos, sin tener que cargar todo lo que puedo pintar. Y encima no sale grumo, aunque esté poniendo mucha pintura, no sale grumo porque la pintura no se está secando. No se está secando porque como hay tanta cantidad de pintura, le cuesta mucho más trabajo secar. En cuanto veis que ya se está empezando a secar nuestra carga, ahí tenemos que volver a coger pintura de la paleta húmeda. Pero fijaos cómo puedo seguir sin cortar. Puedo pintarme las dos botas completas, totalmente completas, sin tener que pararme a coger más pintura. Entonces, esto es la clave para pintar, es un básico. Fijaos cómo mi pincel sigue con una buena punta. Incluso si el pincel está ya un poquito más usado y cuando está seco tiene las puntas abiertas, con esto conseguimos que se junte, ya que por la humedad hace que los pelos se mantengan unidos. Y ese es uno de los trucos. Y que realmente vais a disfrutar muchísimo más la pintura cuando comencéis a hacer esto. Entonces, no cargar el pincel hasta la mitad, porque eso va a hacer que se seque mucho antes, que no disfrutéis de la pintura y que encima deje grumo. También deja grumo si no le añadís nada de agua a la capa base, a la pintura, y vuestro bote ya está relativamente espeso. Tenemos que hacer una dilución capa base, como explico en el vídeo de las diluciones. Para los perfilados es exactamente igual. Para los perfilados es exactamente igual que para la capa base. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que le vamos a quitar un poco de carga. Si yo lo tengo así, ¿vale? Yo tengo la carga así. Vamos a quitarle un poquito más de carga que de una capa base. ¿Por qué? Con esto vamos a aguantar también mucho rato pintando, ¿eh? Pero ¿por qué le quitamos un poco de carga? Porque si no le quitamos carga, cuando apoyemos el pincel
va a dejar muchísimo pintura y nuestro perfilado va a ser muy grueso porque va a costar más controlarlo. Si le quitamos un poquito más de carga, rozando, va a perfilar perfectamente, va a cubrir de maravilla porque vamos en dilución de capa base, pero además como la pintura está húmeda, va a fluir muy bien, no vamos a tener que estar todo el rato parando a volver a coger pintura, incluso podemos hacer arañacitos y fijaos cómo salen del tirón gracias a que la pintura está húmeda. Si solamente cojo la puntita del pincel, ¿qué va a pasar? Que se va a secar. Voy a intentar hacer el arañazo y no va a pintar. Voy a apretar más para que pinte y voy a hacer el churrete. Para evitar esto, una buena carga, le damos punta con el movimiento que os he enseñado y con eso vais a mejorar vuestros perfilados una brutalidad. No voy a entrar en detalle con lo del perfilado porque en el canal de Patreon hay un vídeo súper detallado sobre cómo hacer perfilados y mejorar nuestra técnica. Ahora, una vez que tenemos ya el perfilado y tenemos la capa base, nos vamos a ir a las veladuras, las cuales tampoco voy a explicar en profundidad sus distintas diluciones y todo eso, porque en el canal de YouTube también tenemos un vídeo. Sí os voy a explicar la clave en cuanto al pincel. Yo cojo la pintura, voy a poner la paleta, yo cojo la pintura, agua, voy a hacer un poquito más espesa la veladura, no va a ser una veladura del tipo 2, vamos a hacerla del tipo 1 para que se vea un poco más claramente. Y yo ahora mismo tengo esto, que está muy cargado el pincel. El truco de la veladura es quitarle todo el agua. Se carga completo. Siempre se carga completo el pincel. Siempre se carga completo o casi completo. Y empiezo a quitarle. Cuando ya parezca que no pinta, ahí es el momento de hacer nuestras veladuras. Mirad, cuando ya parece que no pinta, aquí es cuando yo hago la veladura. ¿Y veis cómo sí que pinta? Claro que pinta. Pinta porque tiene mucha carga el pincel. Tiene mucha carga hasta el final, pero le hemos quitado el exceso. Ahora lo que tenemos es una humedad que hace que me mantenga la punta del pincel pues con punta, y además puedo dar una capa súper fina. Al final ha sido veladura del tipo 2, le he puesto más agua de lo normal, pero bueno, se ve. Comienzo la pincelada, arrastro. El vídeo de las veladuras también lo tenéis en el canal. Veis que cuando empieza a perder humedad, los pelos empiezan a separarse. Claro, como le hemos quitado tanto exceso, se empiezan a separar antes. ¿Qué tendría que hacer de nuevo? Pues cojo otra vez pintura, descargo pintura, hasta que ya vaya pintando menos, y otra vez vuelvo a poder hacer mis veladuras, hasta que la punta empiece a separarse. Esa es la clave a la hora de trabajar las veladuras. ¿Qué pasa si cojo muy poquita carga en la veladura? Pues se va a secar muy rápido, y más en esta época de verano, y cuando empecemos a dar nuestra trazada, va a dejar surco porque el pigmento está ya prácticamente seco y se fija mejor. No vamos a poder arrastrarlo. Entonces, para evitar eso, la carga es la clave. Tenemos claro entonces que para mantener la punta del pincel bien afilada, lo que tenemos que mantener es una buena carga de pintura para que los pelos por humedad se mantengan fijos. Para poder estar pintando durante más rato necesitamos que la carga de la pintura también sea amplia, porque nuestro pincel absorberá mucha pintura y podremos estar pintando durante más tiempo. Eso evitará que salgan grumos pese a que pongamos más cantidad de pintura, porque habitualmente pensamos que si ponemos una capa más gruesa se van a ver los grumos, y no. Si la capa tiene su dilución correcta de capa base y el pincel está bien cargado, como la pintura no está seca, se va a autonivelar y va a quedar una capa ultra suave. Cosa que no pasará si cargamos el pincel solamente en la punta, que va a llegar la pintura medio seca y le vamos a poner grumos. Esto es extremadamente importante. Cuando llevemos un ratito pintando,
Para evitar que se seque la pintura aquí, como he comentado antes, yo lo que tengo es un gotero con agua, pongo una gotita en la mano, cuando llevo un ratito y ya he hecho varias cargas y demás, apoyo el pincel, lo apoyo en paralelo a la mano y girándolo, rotándolo, le voy quitando el exceso para mantener la zona de la virola húmeda. Esto es si voy a seguir pintando, ¿vale? Y mantengo le mantengo esa zona húmeda para evitar que la pintura se seque. Si lo que voy a hacer es terminar la sesión de pintura, lo que hago es que me pongo champú para el pelo, me pongo champú, una gota en la mano, le pongo un poquito de agua para que sea más fluido, pongo el pincel y hago exactamente lo mismo y veis cómo le salen los restos de pintura. Le salen los restos de pintura que tenía dentro. Ahora, me quito esa gota, pongo agua limpia y vuelvo a enjuagar. De esta forma mantengo el pincel perfecto una vez que he terminado la sesión de pintura. Y la clave de todo está en, una vez que tengo limpio el pincel, se le queda mucha agua. Si yo dejo que este agua se quede aquí, se le va a ir metiendo y va al final a terminar el pincel estropajándose, o sea, abriéndose los pelos. ¿Qué tengo que hacer? Coloco las manos, aprieto y le quito el exceso de humedad. Apretando un poquito, no seáis burros y le arranquéis los pelos. Un poco, ¿vale? Y a la misma vez le vamos dando punta. Le quitamos el exceso de humedad y mi recomendación es que los pinceles los guardéis mirando hacia abajo, porque así además vamos a evitar que por gravedad el resto de agua, que puede contener algo de pigmento, aunque lo limpiamos siempre puede quedar algo de pigmento, algo del propio champú, se cuele hacia adentro. Para evitar eso, intentamos poner los pinceles en algún soporte que tengamos o algo, boca abajo. Y si no podemos ponerlo boca abajo, pues como mínimo en paralelo a la mesa, ¿vale? Pero intentad no guardarlo hacia arriba, porque por gravedad se os va a ensuciar. Creo que estas son las claves del manejo del pincel, las cuales os van a ayudar muchísimo. Cuando empecéis a practicarlo os vais a dar cuenta cómo va a cambiar vuestra forma de pintar. Así que olvidaros de eso de el pincel se carga hasta la mitad, olvidaros, como si no lo hubierais escuchado nunca. Es más, si veis a alguien que lo hace, le pegáis un chancletazo. Dicho esto, espero que os haya servido de ayuda el vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor compartidlo con los demás, que eso ayudará bastante a crecer al canal y a que pueda seguir trayendo vídeos como este. No me enrollo más y hasta la próxima.